I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Hola, te saluda tu abogado Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos, todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy platiqué con Elimelec Moreno, quien es consultor en prevención al lavado de dinero, y platicamos acerca de este tema que ha cobrado muchísima relevancia en México y en el mundo. Sin más, comenzamos. Hoy vamos a platicar de un tema que ha ido cobrando muchísima relevancia en la actualidad. Es un tema que en México había estado muy descuidado durante muchísimos años, pero si bien es un tema en el cual en diversos sectores del país se ha venido trabajando para cumplir con todos los lineamientos que existen, falta por cumplir muchas otras cosas. Y considero que es algo bueno que viene manejando el gobierno con toda la política anticorrupción. Y el día de hoy me encuentro con Elimelec Moreno y vamos a platicar acerca del tema de prevención al lavado de dinero, del qué es y por qué es tan importante. Elimelec es un especialista en este tema y a lo largo de su carrera profesional se ha dedicado, entre otros asuntos, a ver este tema de prevención. Elimelec, muchas gracias por aceptar la invitación a platicar un poco de este tema, que si bien es muy extenso y pudiéramos platicar por horas, trataremos de tocar ciertos puntos importantes. Muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por la invitación aquí al podcast Hecho Derecho, que en lo particular siempre escucho y me es muy grato seguir enriqueciendo los conocimientos que a lo largo de los años ha adquirido uno en la práctica profesional. Como bien dices, vamos a hablar de la prevención del lavado de dinero y no financiamiento del terrorismo. Sin embargo, como bien mencionas, esto no es nuevo, realmente ya tiene sus años de existir. Sin embargo, a últimas fechas ha cobrado relevancia y una importancia, se le ha dado una importancia bastante fuerte que vienen a desembocar en cambios en leyes, en disposiciones, en regulaciones, y tanto en el sector financiero, que es mi especialidad sobre todo, tanto como en el sector vulnerable, que vamos a hablar más adelante de qué se trata. Claro que Muchas sí. gracias a tu auditorio. Claro, Eli. Oye, antes de continuar con el tema, me gustaría platicar un poquito de ti para que todo el auditorio te conozca. Sabemos por ahí que tienes una afición a las motocicletas últimamente. Te hemos visto por ahí dando el rol en la moto. Cuéntanos de esta experiencia, cómo fue que inició. Fíjate que entre mis aficiones a lo largo de mi vida y en manera conjunta con la práctica profesional, primeramente uno de mis hobbies es el trote, que como bien sabes también ya hace 5 maratones que traemos ahí en la espalda, que me gusta porque es un deporte que requiere de concentración, disciplina, esfuerzo, dureza mental, y siempre es un reto cruzar ese kilómetro 42. Entonces, por ahí. Y últimamente siempre había tenido la idea de montar en moto
más que por el tema de que esté muy aficionado, es por un tema también mental. Me da una sensación de libertad, de pensar, de encontrarse uno mismo en un momento de soledad, igualmente concentración, y eso es lo que me llama a ese afición, ese deporte, si se le puede llamar deporte, más bien es un hobby. Claro, Pero Eli. me ayuda en lo que es la mente, ¿no? El despeje mental, el encontrarse a uno mismo un momento para reflexionar y abundar en los temas que siguen, agarrar fuerzas y darle con todo, ¿no? Así es. Siempre es bueno despejar la mente un rato, desconectarse. Y cuéntanos también un poquito acerca del hobby de los maratones. Por ahí sabemos que has corrido aquí el de Monterrey varias veces y también has corrido en Estados Unidos. Es correcto, es como bien te decía, yo empecé a correr hace alrededor de 10 años, por un tema pues nada más de salud, ¿verdad? Por ahí bajar algunos kilos. Y pues empezamos con los 500 metros, 1 kilómetro, y así sucesivamente hasta ir rompiendo la barrera de los 5, los 10, luego el medio maratón, y por ahí ya después del año y medio, 2 años, nos animamos a hacer el primer maratón, que fue aquí, como bien dices, el Maratón Monterrey, y posteriormente me causó pues una satisfacción. Como te menciono, es un deporte que requiere cierta dureza mental, esfuerzo, disciplina, y son cosas que se trasladan a la práctica profesional para bien, ¿verdad? Porque en toda práctica profesional pues se requiere un esfuerzo, una disciplina, un seguir capacitándote. Entonces creo que combinaban muy bien y pues ahí ya traemos, como bien dices, 5 maratones. Queremos ir por uno o dos más próximamente. Ahorita con la pandemia pues está complicado, son puros virtuales y no me llaman mucho la atención, pero si Dios quiere que se reabran las carreras, por ahí estaremos en algún otro maratón, ya sea aquí en la ciudad, en algún otro estado o algún otro fuera de este país, ¿verdad? Que también llama la atención, sirve de paseo y sirve de reto, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos. Esa es la historia de ese deporte, de esa afición. Elimelec, ¿te parece si vamos entrando un poquito ya al tema del día de hoy? Y me gustaría empezar por definir lo que es el lavado de dinero y contarle al auditorio que en México existe este delito y que su nombre correcto es operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que este delito se encuentra tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y que en este artículo, en este delito, se enumeran y se enlistan una cierta cantidad de verbos y acciones que tienes que hacer para configurar propiamente la teoría de este delito. Pero así a grandes rasgos, este delito, el Elimelec, consiste en ocultar la fuente de un producto, es decir, de dónde viene, de dónde obtuviste los recursos que provienen de actos delictivos, para utilizarlo en actividades que pueden resultar legales o ilegales, es decir, en pretender ocultar o en querer hacer que un dinero sucio parezca limpio. Es correcto. Bueno, entrando un poquito en materia, haciendo un concepto muy general de lavado de dinero, pues es tratar de darle una apariencia de legalidad a un dinero que por su naturaleza viene de alguna fuente ilegal. Prácticamente son 3 etapas que abarca lo que es el lavado de dinero, que es la colocación, cuando se trata de colocar en el sistema financiero, la estratificación, dar oscuridad a ese dinero, darle una serie de estrategias, darle una serie de movimientos a ese dinero para tratar de darle una apariencia de legalidad y luego colocarlo, volverlo a integrar al sistema económico, ya sea con la compra de bienes raíces, de autos, de empresas, formalizar empresas, y lo integras a la economía normal, por así decirlo. Una máxima es que
pues en el lavado de dinero, ese dinero, por más que le trates de dar una apariencia de legalidad, nunca va a ser un dinero legal. Eso es una máxima, contraria al financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Que en el lavado de dinero siempre la fuente de ese dinero es ilegal, y la del financiamiento del terrorismo no necesariamente es ilegal la fuente de ese dinero. Puede venir de alguna fuente legal, pero el fin sí va a ser siempre ilegal. Esas son las características y máximas, por así decirlo, de lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que a lo mejor aquí en México no lo tenemos muy claro, pero es una práctica que se usa a nivel internacional, que nos viene a aplicar, y realmente es muy importante. Ahora para el tema también de anticorrupción, todo eso viene a bajar a México a manera de leyes y disposiciones después de que somos miembros pues en pleno derecho de Gafi y demás organismos internacionales que van dictando esas políticas, esas recomendaciones y se aterrizan a México. Entonces, básicamente eso es lo que es el concepto y el porqué de la prevención del lavado de dinero. Es muy importante la relación que haces entre estos delitos porque en el lavado de dinero los recursos siempre son de naturaleza ilícita, mientras que en el financiamiento al terrorismo, pues los recursos pueden ser perfectamente lícitos, y que en el lavado de dinero se utilizan métodos para ocultar la naturaleza del delito, contrario al financiamiento al terrorismo, que lo que se pretende es evitar que se descubran los fines que se le van a dar a estos recursos. Elimelec, tengo una pregunta que me hizo llegar un seguidor de TikTok y esta pregunta es la siguiente: ¿por qué existe el lavado de dinero? Y tal vez al auditorio probablemente le pueda parecer una pregunta muy simple, pero me parece una pregunta muy importante y muy válida. Ahora, respondiendo tantito, y ahorita tú no me dejarás mentir y me complementarás, y es que yo creo que todo este concepto nace por la venta ilegal de armas, el tráfico de drogas, pero también por otro tipo de actividades como lo son el fraude y los sobornos. Es decir, todas estas actividades, no tan solo criminales, generan grandes ganancias y que los delincuentes o las personas que hacen esto tienen que cambiar su forma o movilizar estos recursos a países o lugares donde generen menos sospechas, y es un poquito de lo que comentabas hace un momento en el concepto de lavado de dinero. Es correcto. ¿Por qué ese lavado de dinero? Porque hay que darle una apariencia de legalidad a ese dinero, porque no hay una fuente lícita. 1. 2. No hay manera de justificar esos ingresos en las bandas criminales o las personas que están involucradas en obtener esos recursos. No hay una justificación para que los tengan. Muchas veces es dinero en efectivo, pueden ser transferencias, pueden ser obtenidos de... la gente habla escucha el lavado de dinero y piensa siempre que proviene de actividades de narcotráfico, generalmente, pero no necesariamente así. Hay la evasión fiscal, hay la corrupción, o evidentemente el dinero que proviene de las actividades ilícitas como el narcotráfico, pero también hay otras actividades ilícitas que pueden ser susceptibles de obtener grandes cantidades de dinero. No hay una justificación y se requiere ese lavado para darles apariencia de legalidad y esas personas, esas bandas puedan disfrutar de ese dinero, ya sea en el mismo país de origen o inclusive trasladarlo a otros países como paraísos fiscales o empresas que están al otro lado del mundo, para de ahí ya volverlo a integrar a la economía y ellos disfrutar de esos recursos con esa apariencia de legalidad. Ese es el fin. Ahora me gustaría comentarle a todo el auditorio los antecedentes del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y primeramente, pues bueno, tenemos distintas convenciones como la Convención de Viena y la Convención de Palermo, que son los primeros intentos por regular de manera internacional al lavado de dinero. Posteriormente se regula el financiamiento al terrorismo en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, y después, bueno, empiezan a nacer distintos organismos como lo es el Gafi, como lo es el Grupo Egmont, como lo es Wolfsberg, como lo es Basilea. Es decir, existen bastantes organismos a nivel internacional
que emiten estándares para poner sobre la mesa los cómo le vamos a hacer para ir acotando todo esto y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, en México se empieza a regular la banca para después salir la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que regula no solo a las entidades financieras, sino también a las actividades vulnerables. Es correcto. Ese es el antecedente, como bien mencionas, todo lo de Viena, Palermo, esas convenciones que empezaron a dar los primeros destellos de emitir cierta regla, cierta regulación, ciertas recomendaciones para combatir, para prevenir y combatir el lavado de dinero. Posteriormente sale, como también mencionas, lo que es el Grupo de Acción Financiera, conocido como GAFI, que es uno de los principales organismos que emite recomendaciones contra el lavado de dinero, contra el no financiamiento del terrorismo, contra la no proliferación de armas de destrucción masiva. Empieza México a adherirse a esos organismos de tal manera que hoy en día, bueno, forma parte de, por ejemplo, Gafi de pleno derecho, y estamos obligados a que nos auditen de alguna manera, ¿verdad? Que vengan a hacer las rondas para verificar, ¿verdad? Las rondas mutuas que se hacen para verificar el estado del país en cuanto al riesgo para ser utilizados como un país para lavar dinero. Entonces, todo eso viene a bajarse a leyes, a pesar de que aquí en México ya existía, como bien dices, destellos de lavado de reglas de lavado de dinero para el sector financiero allá en los 2006, 2007, 2008, para el sector financiero bancario sobre todo. Posteriormente sale la regulación para todas las entidades financieras no bancarias, allá por el 2010, 11, y posteriormente se emite la ley PIORPI, ¿no? Que le llaman la ley de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, ahí es donde se empieza a regular ya no solo el sector financiero, que ya venía dando destellos de tener reglas, de tener leyes que prevengan el delito, para que no sean usadas como unos medios para lavar dinero. Se propaga todo el sector financiero y luego sale la ley PIORPI y abarca ahora lo que se le llama el sector vulnerable, aquellas actividades que no son no financieras designadas, aquellas actividades no financieras que son susceptibles de ser actividades que pueden ser riesgo para lavar dinero, como se puede mencionar el traslado de valores, la venta de arte, las actividades como los notarios, casinos, los públicos, casinos, constructor, bueno, la construcción, todo ese tipo de actividades vienen a ser actividades vulnerables que por sus características propias pueden ser actividades que se presten también al lavado de dinero. Entonces ahora ya tenemos un espectro mucho más amplio, ya no nomás es el sector bancario, sino es todo el sector financiero, y ahora tenemos al sector vulnerable, lo que hace muy, muy, muy extenso y muy robusto ya nuestro sistema mexicano regulado, ¿verdad? Por leyes, disposiciones, reglas, etcétera, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo principalmente. Entonces, bien, ahora ¿qué se ha hecho? Bueno, también se habla también de la encuesta nacional Evaluación Nacional de Riesgos, la ENR, que acaba de salir la 2020. En esa evaluación acatamos o nos evaluamos lo que Gafi ya en su ronda nos evaluó, y vemos en qué estado nos encontramos, cuáles son los riesgos, los elementos de riesgo, no sé, a nivel zonas geográficas, a nivel actividades, a nivel tipo de personas. Todo eso venimos a analizarnos como país en esa evaluación nacional de riesgos y determinamos en dónde estamos parados, qué riesgo tenemos a nivel país y dónde se están aplicando esas recomendaciones que Gafi nos hizo. En esta última ronda dio mucho énfasis en lo que es el enfoque basado a riesgo, que si quieres más adelante platicamos un poquito de eso. El enfoque basado a riesgo que deriva en una metodología o una matriz que se aplica para conocer el nivel de riesgo a nivel entidad, a nivel empresa, a nivel entidad, ya no solo el riesgo de los clientes o empresas como tales, sino tú mismo como empresa que presta servicios financieros o de bancarios, etcétera, tú mismo qué riesgo
a nivel empresa tienes para ser usada como un medio para lavar dinero. Eso es muy importante, ¿verdad? Que eso es una de las, no me acuerdo si es la recomendación 19, por ahí, el enfoque basado en riesgo, la recomendación 19 de Gafi, si no mal recuerdo, y fue básicamente en esta última ronda, hizo énfasis y nos observaron bastante ese tipo de cosas, que si bien tenemos un sistema de prevención muy robusto, nos estaban faltando reglas muy claras para tener ese enfoque basado en riesgo. A muchas empresas ya lo hacían de manera mejor práctica, porque sabemos que el sector financiero es muy amplio, desde Afores, desde aseguradoras, entidades financieras, SOFOMES, SOFIPOS, centros cambiarios, transmisores de dinero, SOFINCOS, cajas, etcétera. Muchos ya lo venían haciendo de manera mejor práctica, sin embargo no había una legislación o todavía no estaba regulado o de tal manera que fuera obligatorio para las entidades tener ese enfoque basado en riesgo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha venido pasando. Ahí estamos ahorita, en eso estamos parados, y si quieres ahorita platicamos un poquito, abundamos ya de esas, ahora sí que son cuestiones ya más finas de lo que es la actividad de un asesor, un consultor, un especialista en prevención de lavado de dinero. Ahorita platicábamos un poco acerca del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y de la importancia de este grupo, que es quien emite 40 recomendaciones a nivel internacional para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y algo muy importante del GAFI es que es quien emite una serie de listas donde pone a los países que no cumplen o que cumplen a medias con sus estándares. Primeramente está la lista negra, donde se encuentran los países que no cumplen con todos estos estándares que emite el GAFI, y en la lista gris se encuentran los países que cumplen parcialmente o que tienen un cumplimiento deficiente, y sobre todo que estas listas nos sirven a nivel país para saber si podemos o no podemos establecer negocios internacionales, y también nos sirven para evaluarnos nosotros nuestro riesgo como país. Ahora, un punto muy importante es que el no cumplir o el estar dentro de alguna de estas listas de alguna manera te limita el acceso a créditos internacionales o a fondos internacionales. Ahora, comentar que en listas negras únicamente se encuentran dos países, Irán y Corea del Norte, y que estos dos países, pues todos los servicios de banca les están 100% limitados. Es correcto, así como bien dices, y volviendo al enfoque basado en riesgo, si tú como país, cumples o tienes bien instalado, bien regulado, y ya en leyes, ya en disposiciones, ya en reglas para el combate al lavado de dinero, pues tienes que cumplir porque eres miembro de por ejemplo, en este caso de GAFI, México es miembro de pleno derecho. Entonces, ellos que en esas evaluaciones mutuas te califican y te dicen si cumples totalmente, parcialmente, estás en vías de cumplimiento, etcétera. Entonces, todos esos países que se van analizando por GAFI van quedando, como bien dices, en esas listas negras o grises, o las que van emitiendo GAFI, y también, como bien dices, en esas listas, pues a lo mejor los que están en lista negra cumplen parcialmente, a lo mejor los que están en una lista gris ya son países que tienen muchas deficiencias en sus controles de antilavado, y eso se refleja a nivel país. También, como bien mencionas, México tiene una buena vista, o es visto con buenos ojos a nivel internacional si tiene unos buenos controles antilavado. Quiere decir que es un país seguro, hay una cierta estabilidad, no solo económica, sino en su marco jurídico, le da certeza a inversionistas, le da certeza al desarrollo económico, empresarial. Entonces somos bien vistos por otros países como un país en el que se puede confiar, invertir, incluso en el Fondo Monetario Internacional o en el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU. Somos bien vistos y eso nos da acceso no solo a
a que puedan invertir, si nos da acceso a fondos internacionales en caso de requerirse, ¿no? Y a los países que no cumplen, como bien dices, pues inclusive se les tiene bloqueados para realizar cualquier tipo de operación comercial o financiera con ellos, que eso afecta en gran medida el desarrollo de los países. Como bien dices, sí está muy interesante en que México ha ido avanzando y estamos en un muy buen nivel de cumplimiento regulatorio, en específico del delito que estamos mencionando. Nada más me gustaría complementar, Elimelec, con un ejemplo práctico de esto para que el auditorio se dé cuenta de la importancia que tiene cumplir con este tipo de compromisos internacionales como lo son los del Gafi. Y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, publicó en su cuenta de Twitter que el Fondo Monetario Internacional autorizó una línea de crédito de 61 mil millones de dólares. Y tal vez el auditorio dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues es que el Fondo Monetario Internacional es un miembro observador del Gafi. Ahora, ¿qué es lo que observa? Bueno, primeramente es la manera en cómo se vienen haciendo las cosas en distintas aristas, como por ejemplo en la arista económica, en la arista política, en la arista social y sobre todo también en esta cuestión técnica de tener un marco jurídico que, como lo venimos platicando, un marco jurídico sólido y sobre todo que dé certeza a la inversión extranjera. Exactamente, eso es muy importante, que le dé certeza para al extranjero, no solo a las empresas, sino a los países, a las personas, que les dé certeza jurídica, que hay un marco regulatorio sólido para que puedan llegar a estas inversiones o, como también lo mencionas, a tener acceso a esos fondos, que bueno, en este caso y ahora más con la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues se requieren tener acceso a esos recursos y salir más rápido de una situación adversa, en la economía. Entonces, ese es el fin de estar regulados, ese es el fin de pertenecer a esos organismos internacionales, ese es el fin de bajar todas esas recomendaciones o acatar todas esas observaciones que nos hacen en las evaluaciones mutuas, bajarlas a que se publiquen leyes, se hagan reglamentos, se hagan disposiciones. Todo eso nos da un marco legal sólido y nos da el pie para poder tener acceso a esos recursos y ser bien vistos para recibir recursos de inversionistas extranjeros, ya sean empresas, bancos, fondos, etcétera. Entonces, considero que es muy importante seguir avanzando en el tema, que México siga siendo miembro de esos organismos, que siga acatando las recomendaciones, que el sistema legal se siga robusteciendo, porque eso al final de cuentas a nivel país nos conviene a sobremanera para un crecimiento económico, para un bienestar social. Ahora me gustaría hablar un poco acerca de la evaluación mutua del Gafi de 2018. Elimelec, si vemos el resultado general a primera instancia, se puede decir que pasamos pues de panzazo, pero si nos vamos más a fondo a ver lo que se nos evaluó, fueron 51 aspectos, 40 de estos aspectos en cuestión técnica y 11 en cuestión de efectividad. Sin embargo, a mi manera de ver las cosas, yo creo que lo que refleja este resultado es que México es un país en vías de desarrollo, un país que se está robusteciendo en diversas áreas, entre ellas en la lucha antilavado de dinero y la prevención al financiamiento al terrorismo, y como lo vamos comentando, actualmente México tiene un marco jurídico sólido, pero se puede hacer todavía mucho más por robustecerlo. Entonces, yo creo que este resultado lo que refleja es que México va haciendo las cosas bien, pero aún le falta camino por recorrer, pero que estamos en ese proceso para llegar a tener un resultado óptimo. Es correcto. Ahora sí que coloquialmente, como dices, pasamos apenitas, ¿no? Raspaditos y de panzazo. Pero considero que a pesar de eso es un buen resultado para México, porque es un país que no es de avanzada, no somos un país de primer mundo,
y a pesar con las carencias, los recursos limitados, tenemos una buena calificación, ¿verdad? Estamos dentro de los países que están haciendo mucho esfuerzo por cumplir la regulación, por ser pioneros en esto. De hecho, hay muchas cosas en las que somos pioneros en este tema de prevención del lavado de dinero. Y creo que es importante, y no quiero dejar de mencionarlo, que la regulación en cuanto a controles antilavado, de prevención del lavado de dinero, o bien de no financiamiento del terrorismo, bajarlo a nivel empresa, ya a la trinchera, a nivel responsables de cumplimiento, oficiales de cumplimiento, empresas, todo, requiere no solo un esfuerzo de las personas, requiere un esfuerzo económico. Entonces, ese esfuerzo económico que tienen que hacer las empresas para cumplir con la ley, desgraciadamente, a veces no hay los recursos necesarios, el país no atraviesa por una crisis y sin embargo se cumple bastante bien, se está haciendo mucho esfuerzo por parte del gobierno y de las empresas, reconociendo bastante el trabajo de las empresas porque es regular y poder controlar esto a nivel empresa es costoso. Creo que estamos haciendo un gran esfuerzo y que vamos en vías de tener un sistema bastante sólido y un marco legal bien regulado y en vías de cumplir aún más con todas las recomendaciones de Gafi. Estamos en el camino de avanzar y de ser un país de los mejores cumplidos poco a poco. Hemos avanzado vertiginosamente en los últimos 10 años en este tema. Yo creo que es un buen resultado a pesar de todo, a pesar de que se escuche de panzazo. Creo que muchos países ya quisieran el estar de panzazo. Estamos bastante bien y vamos por mucho más como país. Claro, Elimelec, y también aquí hay que mencionar que el sector financiero salió al centavo en el resultado de la evaluación y que hubo 2 organismos que fueron los que salieron más afectados. Primeramente, el Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque descuidaron todo el sector vulnerable, todo lo que son casinos, servicio de blindajes, notarios, es decir, se quedó en el olvido toda esta parte y por mucho tiempo no le pusieron la atención debida. Y el otro organismo que también sufrió los estragos de esta evaluación fue la Procuraduría General de la República, en ese entonces ahora conocida como Fiscalía General de la República, a la cual le dijeron, oye, sí está muy bonito el delito en el Código Penal, pero ¿dónde están los casos? ¿Dónde están las carpetas de investigación? ¿Qué se ha hecho en este aspecto que no se ve la aplicación de este delito? Es correcto. Yo creo que, como bien dices, el sector financiero fue el de mejor calificado, porque es un sector que viene con más de 10 años de aplicar controles antilavado. De hecho, es pionero el sector en disposiciones, en cumplir inclusive con no solo auditorías en prevención del lavado de dinero, sino posteriormente hay que dictaminarse contra el lavado de dinero y posteriormente, y como lo bien sabes, hoy en día los oficiales de cumplimiento tienen que certificarse, en este caso, por el sector financiero, ante la Comisión Nacional Bancaria, para ser especialistas antilavado. Entonces, yo creo que el sector financiero es de los mejores calificados, pero tiene su porqué. La regulación ya es de avanzada a comparación de todo el sector. La ley allá por el 2012, la ley PIORPI, abarcaba el sector financiero, que ahí mismo lo establece, se va a regular por sus propias disposiciones, y el sector vulnerable. Y el sector vulnerable, regulado por la Secretaría de Hacienda, en específico por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, se quedó en el olvido. No era tan rígida la ley no era tan rígida, y 2, había un desconocimiento generalizado en cumplir con esta ley. Y luego ya no saben si lo va a cumplir el contador, el abogado, el administrador de la empresa. Había una confusión total de cómo cumplir con la ley y si deberían o no cumplir. Entonces se quedó en el olvido. Apenas, si no mal recuerdo, el año pasado fue cuando les dieron un ultimátum y dijeron, ¿sabes qué? Tienes que adherirte a este programa de autorregulación. Si manejas una actividad vulnerable, te inscribes y borrón y cuenta nueva. Y los que no se inscriban, vamos a empezar a proceder con visitas de verificación, con imposición de multas. A raíz de eso, bueno, se ha mejorado bastante lo que es el sector vulnerable. Por ahí ellos manejan lo que es el encargado de cumplimientos, han mandado millones ya de avisos a estas fechas
que van a la UIF y que se analizan como ya sea operaciones relevantes, inusuales, ¿no? Y yo creo que por eso les fue muy mal a ese sector, ¿no? Regulado por la UIF o por la Secretaría de Hacienda en cuanto a regular ese sector. Apenas, ahora sí que están en pañales, por así decirlo, se está empezando a poner más rígida esa autoridad. La autoridad se está poniendo más rígida y más dura para hacerlos cumplir con la ley PIORPI. Y como bien dices, ahora la Fiscalía General de la República pues también es criticada porque pues hay muchos, en este caso, reportes de operaciones relevantes, inusuales, 24 horas, internas preocupantes. Hay muchos reportes que se analizan en la Unidad de Inteligencia Financiera. Algunas se hacen las averiguaciones, pero pocos quedan en la imposición de una pena a los delincuentes o a los que realmente están haciendo operaciones de lavado de dinero. Hay muy pocas detenciones, hay muy pocas sentencias por ese rubro. Entonces yo creo que, como bien dices, salimos mal calificados. Se está mejorando, no cabe duda que se está mejorando. La Unidad de Inteligencia Financiera ahora ya tiene más dientes, por decirlo de una manera. Le están afilando los dientes y les están dando una cierta libertad para ahora congelar cuentas de manera unilateral, ¿verdad? Sin llegar a una sentencia. Ellos te pueden congelar la cuenta, las cuentas bancarias a las empresas hasta que no se deslinden responsabilidades. Se está robusteciendo tanto su marco también legal de operación de la UIF. Entonces creo que va avanzando, mucho más atrás que el sector financiero, va avanzando. Sí salimos mal calificados en esas autoridades, pero pienso que en los próximos años se va a igualar el sector vulnerable con el sector financiero. Es decir, van a estar obligados a una auditoría, van a estar obligados a tener encargados de cumplimiento certificados. El enfoque basado en riesgos. El enfoque basado en riesgos. Todo eso ya de hecho ya está en la mesa, ¿no? Todos esos cambios a las leyes del sector vulnerable. Entonces, yo pienso que así como le pasó al sector financiero, esta siguiente etapa va a abarcar a todo el sector vulnerable. Y estamos hablando que en la próxima década debemos ser un país de avanzada en la prevención de este delito, que a veces es un delito subyacente, ¿no? Ahorita mencionábamos un tema muy importante que es el enfoque basado en riesgos, el IMELEC. Y este enfoque lo que viene a hacer es, como lo comentabas, es el medir el grado de riesgo a nivel empresa, el medir el grado de riesgo de los productos que se manejan. Y todo esto se hace a través de una matriz en la cual se establecen distintos parámetros. Oye, tengo clientes que son personas morales, tengo clientes que son personas físicas, dentro de mi cartera tengo fideicomisos. Otro factor es la zona geográfica, que también es muy importante porque no es lo mismo operar un cliente que esté aquí en Nuevo León a un cliente que esté en Sinaloa, en Tijuana o en Michoacán, ¿verdad? Entonces se configura toda esta matriz para obtener mucha información muy valiosa en la cual podemos observar en qué producto concentramos nuestra operación, en qué zona geográfica tenemos más operaciones y de esta manera evaluar los riesgos que tenemos como entidad. Y a este riesgo se le conoce como riesgo real. Y a este riesgo real, el IMELEC, no me dejarás mentir, se le pueden aplicar cierto tipo de mitigantes, es decir, cierto tipo de controles extras para bajarlo y tener un riesgo residual. Es correcto. Ya en el pasado, con las leyes, disposiciones que existían, había una obligación de calcular el riesgo de los clientes, ¿verdad? Es decir, tú tenías que asignar, si era un cliente persona física, a lo mejor tenías que asignarle un grado de riesgo bajo o medio, o bajo y alto, y personas morales un riesgo bajo, medio o alto. Eso ya se venía estableciendo y había la obligación de calificar a todo tipo de clientes, ¿no? Llámese personas físicas con actividad empresarial, morales, fideicomisos. Ya existía esa obligación. Tú asignabas un grado de riesgo al cliente que por su naturaleza podría generar riesgo a la empresa. ¿Cómo? Pues por el tipo de productos que opera, por el tipo de cliente,
por el tipo de zona geográfica, pero a nivel cliente. Y ahora con la recomendación 1 de Gafi, que dice que las entidades deben de aplicar un enfoque basado a riesgo, que es lo que nos evaluaron, sobre todo lo que es evaluación, la Evaluación Nacional de Riesgos menciona que Gafi nos hizo mucho énfasis en esa recomendación, que es la de aplicar el enfoque basado a riesgo, viene a hacer la metodología que tú tienes que aplicar dentro de tu entidad para evaluar clientes, para evaluar tus productos, servicios que otorgas, para evaluar los países o las zonas geográficas con las que operas, para evaluar tus canales de envío, tus transacciones, y con todo eso tú hacerte una radiografía, ponderar todos esos elementos y sus indicadores de riesgo, porque esos elementos, tus tipos de clientes, pues sí, pues persona física, persona moral, todos esos indicadores de riesgo los tienes que ponderar, poner un peso y ir calificándolos de tal manera que vas a obtener un grado de riesgo a nivel empresa. Es decir, si tú operas vamos a decir que en pura zona fronteriza, que operas productos de grandes volúmenes de efectivo, pues tú ya estás como nivel riesgo empresa de ser susceptible para ser un vehículo para que los delincuentes laven el dinero a través de tu empresa. Ese es el riesgo. Y como también bien mencionas, habrá que aplicar mitigantes. ¿Qué son los mitigantes? Pues el gobierno corporativo, sus estructuras internas, oficial de cumplimiento, comité de comunicación y control, una revisión general a tu unidad de administración integral de riesgos en la que evalúes tus productos, tus servicios, de tal manera que todos esos mitigantes te van a dar un riesgo residual, como bien mencionas. ¿Qué es el riesgo residual? Es que si tú tenías un grado de riesgo alto como empresa, al aplicar tus mitigantes vas a quedar en un riesgo medio, digamos. Esos son los mitigantes. Y así sucesivamente esa metodología es continua. Es un proceso continuo que nunca termina. De hecho, por disposición, pues se tiene que revisar al menos cada 12 meses. Y no obstante que salgan disposiciones o que detectes nuevos riesgos en ese inter o que la evaluación nacional de riesgos se actualice, la obligación es al menos revisarla cada 12 meses o cuando saques nuevos productos, operes con nuevos clientes o nuevos canales de distribución, tendrás que volver a ponderar esos elementos nuevos para trasladarlos a tu metodología, a tu matriz, como bien mencionas, hacer esta matriz y obtener tu grado de riesgo en el momento en que estás operando. Eso es básicamente lo que es el enfoque basado en riesgo, que ahora ya no nomás es este cliente es de alto riesgo, este es de medio, este es de bajo, sino yo como empresa, qué tan susceptible soy según mi grado de riesgo que ya me analicé para ser utilizada como un vehículo para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Esa es la recomendación 1 del Gafi que nos vinieron ahora sí que a medio restregar ahí, que no lo teníamos regulada. Claro. Elimelec, ahorita acabas de tocar un tema muy importante que es el tema del gobierno corporativo. Y aquí hago un pequeño comercial para invitar a todo el auditorio a que escuche el capítulo de gobernanza corporativa en donde se explica un poco más este tema. Elimelec, tú como oficial de cumplimiento sabes que existen diversos comités u organismos que funcionan dentro de la empresa, es decir, dentro de la entidad, para tener una correcta comunicación. Y esta comunicación ya sea con el Consejo de Administración o con la Asamblea General de Socios. Elimelec, ¿qué recomendación les das a todas las personas que son los encargados del cumplimiento y a los dueños de este tipo de empresas sobre el grado de importancia de tener una buena EBR y una buena comunicación con los socios o con todos los organismos que existan dentro de la entidad? Bueno, aquí primero habría que determinar que dentro de las obligaciones de las empresas financieras está contar comité de comunicación y control. Ese comité estará integrado no solo por directivos, por gentes personal con un nivel directivo o dentro de las 3 categorías inferiores, y deberá formar parte del oficial de cumplimiento. Tendrá obligatoriamente que formar parte de él. Ese es un órgano colegiado que determinará y analizará todas las actividades que conlleven la prevención del lavado de dinero, pero
A veces hay empresas financieras pequeñas que por disposición no están obligadas a contar con un órgano colegiado de Comité de Comunicación y Control. En ese caso, toda esa responsabilidad recaerá en el oficial de cumplimiento en cuanto a sus actividades, pero no lo deslinda de la responsabilidad de hacer las juntas o celebrar asambleas con el Consejo de Administración, si se puede, con la Asamblea General de Accionistas, que como sabes en lo corporativo es el órgano pues superior en cualquier entidad mercantil, para de ahí analizar todas las vulnerabilidades de la empresa, para de ahí identificar los elementos de riesgo, analizarlos y proponer los mitigantes, ¿verdad? Aunque seas una empresa pequeña, es muy, muy, muy importante que se sigan al pie de la letra las disposiciones, que se siga al pie de la letra la aplicación de tu metodología de evaluación de riesgos, que es el enfoque basado a riesgo. Todo eso porque puede derivar no solo en que seas utilizada como lavado de dinero, es un riesgo reputacional, puede ser un riesgo económico, un riesgo hasta personal. Entonces, se tiene que tener la debida precaución, el debido cumplimiento para ser una empresa sólida, que no sea susceptible de ser usada para lavado de dinero, que su prestigio también va aunado a ese riesgo reputacional que es muy importante en el sector financiero. Por ahí recordamos aquel caso de HSBC, por ejemplo, que es un riesgo a nivel reputación, y so pena de las multas cuantiosas que al ser una empresa, al existir empresas pequeñas financieras, pues esas multas pueden desembocar inclusive ya no solo en el que te quiten el registro, sino que te desaparecen por el monto tan cuantioso. Entonces, considero de suma importancia cumplir con la regulación, acatar al pie de la letra las disposiciones, tener un buen enfoque basado en riesgos, que resultará en una mucho mejor operación, mucho más segura, y será nuestra empresa mejor vista, tendrá unos ojos para los inversionistas, tendrá una apariencia de ser una empresa mucho más cumplida, legal, en la que se puede confiar. Entonces, lo mejor que se puede hacer es cumplir. Elimelec, hemos llegado a la conclusión de este programa y no me queda más que agradecerte la disposición, el tiempo y todos los conocimientos que vienes y compartes con todo el auditorio. Te agradezco mucho y este es tu espacio. Por ahí ya tenemos agendado otro capítulo donde hablaremos acerca del sector financiero y tocaremos algunos puntos finos como las actividades financieras, el rol que juega el oficial de cumplimiento y las auditorías y visitas que existen. Entonces, este es tu espacio siempre que gustes. Muchas gracias, licenciado Francisco Domínguez. Un placer estar aquí en el podcast Hecho Derecho. Me da mucho gusto. Estamos listos para el siguiente episodio en el que vamos a profundizar más en el sector financiero. No me queda más que agradecerte de nuevo y también a todos los escuchas por ahí, al auditorio que nos está haciendo el favor de seguir esta plática, y pues reiterarnos a sus órdenes, tanto a ti como al auditorio, para cualquier duda que tengan sobre el tema, y próximamente nos estamos comunicando para la siguiente charla que va a estar muy, muy, muy emocionante. No se la pueden perder. Nos despedimos de este capítulo de Hecho Derecho, no sin antes invitar a todo el auditorio a que estén pendientes de los nuevos capítulos. Se vienen temas muy interesantes. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos, puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales, @FDMZA7 en Instagram y @FDMZ7 en Twitter.